Bueno, ¿qué título? Aprender a leer y a escribir en la escuela, tensiones y debates. Voy a hablar en general primero sobre algunos problemas y después voy a ir a lo específico. Para comenzar a hablar, traje todo escrito para no irme con el tiempo, porque somos tres, así que voy a ir leyendo y comentando, y les pedimos que cualquier duda anoten, y al final de las dos ponencias, digamos, de las tres, ahí tendremos un espacio para el intercambio. Bueno, para comenzar a hablar de alfabetización inicial, abriendo el diálogo y sobre todo, algo que necesitamos mucho, pensar un rato juntos al respecto, creo que hay que empezar por situar el campo del problema o de los problemas. Permítanme acentuar esto de pensar, algo tan caro a nuestra perspectiva. La alfabetización inicial es, y tal vez ha sido siempre, un tema muy polémico y siempre actual para los que nos preocupamos, que por suerte somos muchos, por los resultados de nuestro trabajo. Como todo campo polémico, se requiere profundizarlo y para ello tomar posición, abriendo una perspectiva. Los que tenemos más años hemos escuchado repetidamente en distintos momentos históricos ciertas enunciaciones transformadas en afirmaciones, tales como los chicos no saben leer, no saben escribir, las maestras no están formadas, la escuela pública es un desastre, etcétera, etcétera. Son generalizaciones del problema, pero en tanto carecen de datos de base confiables, dejan de ser válidas. Y sabemos que toda generalización en términos así de lo absoluto es discutible. Casi siempre se discute el método de enseñanza. Como si todavía estuviéramos en la década de los 60, cuando la pedagoga Berta Braslavsky nos hacía pensar en lo que ella llamaba la querella de los métodos. Entonces fue útil analizar, sí, las diferencias entre los métodos que ella llamaba de marcha analítica y de marcha sintética, pero faltaba tanto por conocer. En la misma década, el grupo pionero Cresas en Francia discutía las rotulaciones que surgían frente al problema del fracaso escolar. Y en relación con la alfabetización, un artículo denominado Las anchas espaldas de la dislexia la señalaba como la enfermedad menos democrática, en tanto atacaba predominantemente y masivamente a los niños pobres. Además, era una enorme bolsa donde iban a parar todo tipo de síntomas y de problemas. Pero faltaba tanto por conocer. Comencemos con los datos del contexto. Nosotros hablamos de conocimiento situado, de analizar cuidadosamente cada situación, de contextualizar problemas. ¿Qué sabemos en nuestro caso? Una variable obvia es la velocidad de la revolución tecnológica que estamos viviendo. Importante estudiar a fondo ambas, la velocidad y la revolución tecnológica propiamente dicha, que ha generado una nueva cultura de lo escrito. Vemos su impacto directo en las prácticas sociales de lectura y escritura. En tanto modifica las herramientas de escritura, los soportes de los textos, la distribución y la circulación de los mismos, los nuevos textos en contextos de multimedia. Fíjense, hace poquito me enseñaron que se habla de narrativas múltiples, que son aquellas que contienen texto escrito, imagen, músicas, video y a veces hasta QR. Y tantas cosas más que estamos todos aprendiendo. Roger Chartier, con todo el cuidado de historiador de la lectura y de la escritura, desde su perspectiva, que es la longue durée, la larga duración, nos muestra la convivencia actual de tres culturas de lo escrito. La cultura manual, la de la escritura manual,
la de lo impreso en papel y la digital. Convivimos. Otra variable del contexto actual es la pandemia. Solo diré que todavía no tenemos dimensión clara del impacto de lo vivido en pandemia, de sus consecuencias para los niños, para los docentes y para las instituciones escolares. Y en el momento actual son innegables las consecuencias de las políticas públicas que conllevan una progresiva diferenciación de grupos sociales, la desinversión en educación y en salud, la situación desesperante de los institutos científicos y culturales, datos a los cuales es posible acceder a través de los medios de comunicación, cualquiera sea la posición política de quien quiera saberlo. En esta difícil situación nos damos a seguir pensando en la alfabetización inicial, a la que preferimos llamar ingreso a las culturas de lo escrito. Ya nos quedó muy chica la definición que suponía que una persona alfabetizada era aquella que dominaba las 26 letras de nuestro alfabeto, por lo que podía leer y escribir textos breves. Además, la doctora Ferreiro aclara que no se puede hablar de alfabetización a secas. Hay que situarla, insistía. ¿Cuál es la alfabetización que corresponde a nuestro espacio y a nuestro tiempo? No sé si alcanzan a ver al fondo, pero leo. Es medio largo pero bueno, esto puede quedar después. Hoy, decía, se necesitan usuarios competentes en lengua escrita y en su definición, esos usuarios son aquellos que sean lectores, críticos, que duden de la veracidad de lo visivo impreso en papel o desplegado en pantalla. Lectores que busquen comprender otras lenguas, cuanto más fácil es ahora con Internet, sin encerrarse en localismos estrechos. Lectores y productores de la lengua escrita inteligentes, alertas, críticos. Necesitamos niños y jóvenes que sepan decir su palabra por escrito, de manera convincente. Cuanto más fácil es ahora en Internet. Que no se comuniquen simplemente porque hay que estar en comunicación permanente, sino que tengan algo para comunicar, que el contenido del mensaje cuente al menos tanto como la forma, porque las nuevas generaciones deberán ser particularmente creativas. Tendrán a su cargo nada más y nada menos que la invención de un nuevo orden mundial, donde la vida valga la pena de ser vivida. Esto fue una ponencia que ella presentó en Salamanca en un congreso de bibliotecas públicas y después se publicó en un libro de la CREFAL, que está en biblioteca. Ella lo donó a la Biblioteca de Filosofía, que contiene artículos inéditos en otras editoriales, ¿no? Me pregunto, y lo pregunto a quienes trabajamos propiamente el ingreso a las culturas de lo escrito, así en plural. ¿Cuántos chicos hemos visto llegar a la escuela deseando mucho aprender a leer y a escribir? Muchos. Todos. En mi experiencia, por lo menos, puede haber habido algún chico con otros problemas, con alguna enfermedad, algún problema más serio, pero la enormísima mayoría. Pero se ingresa en tanta disparidad de condiciones. Claro, se dirá, pero no alcanza con ingresar. Luego hay que sostenerse y crecer en esas prácticas. Y se continúa con tanta disparidad de condiciones. Vayamos a variables en las que podamos incidir a partir de nuestra práctica profesional.
Disponemos hoy de algunas certezas pedagógicas. Una, cuando mejor sea el ingreso, en este caso a las culturas de lo escrito, mayor será la posibilidad de desarrollo posterior. Sabemos que las primeras experiencias marcan fuertemente, es más, son decisivas para lo que sigue. Recuerdo aquí la experiencia uruguaya de reforma educativa de nivel primario, llevada a cabo en los años 90-95 en Uruguay, que encabezó el ministro Germán Rama, gran pedagogo, y el análisis que él mismo realizó de los resultados del ONE, el Operativo Nacional de Evaluación, a posteriori de su implementación, unos años después. Visitó Córdoba, lo invitamos, me acuerdo, en un congreso de la DAEI, la Dirección de Apoyo Escolar Interdisciplinario, donde estábamos entonces, y aprendí de él la importancia del cambio de pregunta cuando se trata de analizar datos estadísticos. Este es un tema recurrente en el marco de la epistemología genética. Para nuestros maestros Rolando García y Emilia Ferreiro es absolutamente decisivo para avanzar en una investigación científica, ¿no? Una nueva pregunta abre otra ventana y hace alguna porción de realidad pasible de ser investigada. Rama se preguntaba, ¿cuáles son los mejores resultados del ONE? ¿Dónde se sitúan? ¿Cómo lo hacen los que lo hacen bien? En respuesta a esas preguntas, los datos mostraron la incidencia decisiva del docente. Pero de un docente abierto al cambio, estos son los indicadores, digamos, que él tomó de la variable docente, entre otros, pero los que mostraban, digamos, los buenos resultados eran un docente abierto al cambio, con una trayectoria profesional que le permitía valorar las nuevas propuestas, y las nuevas preguntas seguramente también, y en un contexto institucional que le permitía la lectura y la discusión de los materiales nuevos. Estar abierto al cambio, valorar las nuevas propuestas, leer y discutir los materiales nuevos. Nosotros tenemos evidencia de muchos maestros con estas condiciones y evidencias de sus logros también. Ya estoy viendo algunos. ¿Y qué es lo nuevo en alfabetización? Mucho, tanto que es difícil reseñarlo en unos pocos minutos. Hoy sabemos mucho más como resultado de 50 años de investigación psicolingüística, de perspectiva psicogenética, y 40 años de investigación didáctica desde la misma perspectiva, que produjeron un cambio conceptual que nos permitió comprender y producir respuestas para los variados problemas de la enseñanza y el aprendizaje en este campo. Nunca en soledad ni en forma dogmática. Los investigadores interactúan con otras disciplinas siempre en un campo complejo o en los distintos campos a donde se sitúa la investigación. Porque la alfabetización es considerada hoy interdisciplinariamente, con las contribuciones de la historia, de las prácticas de lectura y escritura, la historia de la escritura en sí misma como objeto cultural, la antropología, la lingüística, la sociología y las investigaciones psicológicas y didácticas atravesadas por la epistemología genética son necesariamente interdisciplinarias. Se trata de ver qué se enseña, analizar a fondo los problemas epistemológicos del contenido y, por otro lado, los procesos de los chicos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos intelectuales que despliegan frente a tales problemas? Antes el problema se reducía al método de enseñanza y si éste se consideraba acertado
la responsabilidad de las dificultades era del niño, a su vez pasible de patología, y responsabilidad también de su familia. El cambio conceptual se produjo cuando se introdujeron lo que hemos llamado los dos grandes ausentes. Uno, el niño, con sus procesos intelectuales de apropiación de la lengua escrita, que hasta entonces eran desconocidos, por lo tanto, incomprendidos. La lengua escrita, como sistema de representación de la lengua oral, lejos de ser un código, exige una actividad intelectual. Y no sabíamos cómo se desplegaba esta frente a los problemas de la escritura. El otro ausente, la lengua escrita, objeto cultural de una larguísima historia de constitución, por lo menos 5.000 años, creo, ¿no? Un objeto de conocimiento cuya especificidad estaba desatendida. Antes, los maestros enseñábamos lengua. Evaluábamos el rendimiento de lengua, así en general, y teníamos serias dudas. Yo nunca sabía si los conceptos que estaba poniendo en el primer ciclo eran justos. Era un dolor de cabeza porque niños que hablaban muy bien escribían con dificultades. Y a la inversa, ¿no? Niños que escribían muy bien, se les oía muy poco la voz y no desplegaban ninguna riqueza oral. ¿Qué nota poner? Creo que todas hemos vivido eso, ¿no? Hasta que Emilia Ferreiro, apoyándose en lingüistas de la segunda mitad del siglo XX, en lingüistas que en la segunda mitad del siglo XX comenzaban a ocuparse de la escritura, y nos mostró que todos los chicos ingresaban a la escuela dominando la lengua oral, aun sea siempre, por supuesto, es obvio, en su variedad dialectal, pero hablando el castellano. Pero el fracaso escolar masivo en la década del 70 se producía en las dificultades para aprender a leer y escribir. La lengua escrita, esa otra variedad de lengua que representa la lengua oral, pero que no es su transposición. Es un objeto lingüístico en sí mismo, la lengua escrita. Son dos variedades de una misma lengua, complementarias entre sí, pero diferentes. Este fuerte cambio conceptual hace imposible reducir el problema a una nueva alternativa metodológica. La reconceptualización de estos dos ausentes permitió comprender el pensamiento infantil, comprender cómo enfrentan los chicos problemas específicos de la escritura, específicos de la representación que la lengua escrita hace de la lengua oral, pero con un sistema de escritura, el alfabético, que es un sistema mixto. Eso no lo considerábamos antes. Un sistema que dispone de elementos que son letras con valor sonoro, pero también de otros elementos que carecen de sonoridad, como son los signos de puntuación, los espacios de formato, los espacios que en la puesta en página, en un texto, al final de un párrafo, las sangrías al inicio de otro, el interlineado, etc. Bueno, son todos elementos que dan significado a un texto e dan información al lector. Este sistema produce otras unidades en la escritura. Este sistema de escritura, cuando escribimos utilizando el sistema alfabético, se organizan otras unidades que no son las de la lengua oral. Palabras, espacios entre palabras,
sílabas que se distinguen cuando se acaba una palabra y abajo hay que continuar, la composición de sílabas diversas, ni hablar de los fonemas, que son una unidad teórica, la más difícil para descubrir, pero todos los chicos los descubren, que en realidad son una teorización de los lingüistas, porque en la lengua oral, esta que yo estoy usando ahora, los fonemas no se distinguen, tampoco se distinguen las palabras. Son problemas, o sea, son principios además de composición propios de la escritura, unidades diferentes de las unidades de la lengua oral y principios de composición entre los elementos diferentes también. Son problemas de conocimiento, problemas epistemológicos que los chicos enfrentan cuando aprenden a leer y a escribir, comenzando por dominar el sistema de escritura vigente, usual en nuestro medio y en Occidente, que es el alfabético. Tienen que dominarlo. A la vez, con sus propios propósitos y variables, la investigación didáctica en la sala de clases, que es un espacio privilegiado de intercambios cognitivos. Obviamente, todas las escuelas buscan introducir a los niños, compartir con ellos la cultura, toda la cultura valiosa, justamente todo lo que selecciona un buen currículum. Y la cultura está escrita. Decíamos, la investigación en este espacio ad hoc, la sala de clases, para el intercambio ad hoc, para el intercambio de conocimientos, permitió el diseño de situaciones de enseñanza que buscan asegurar las mejores condiciones y las mejores actividades para los aprendizajes. En función del tiempo disponible, presentaré las premisas conceptuales básicas que nos reúnen a quienes trabajamos desde estas perspectivas. Son acuerdos que alcanzamos a partir de 1991, que se formularon, digamos, cuando Emilia Ferreiro fundó la Red Latinoamericana de Alfabetización. En ellas se conjugan nuestras convicciones profesionales y éticas, así como las principales certezas que están fundadas en investigaciones empíricas. De estas dos disciplinas que a su vez se retroalimentan mutuamente, ¿no? La psicolingüística de perspectiva psicogenética y la didáctica constructivista. La primera leer no es oralizar, escribir no es transcribir. Leer es comprender, construir sentido en los textos. Escribir es la posibilidad de comunicarse a través de la escritura de distintos tipos de textos. Uno escribe textos, un mensaje es un texto. Ustedes saben mucho más que nosotros de estos temas, pero una misma lista de compras del supermercado es un tipo de texto, ¿no es cierto? Nunca son palabras aisladas. Sí, a veces sí, cuando le piden a uno que escriba su nombre, ¿verdad? Pero escribir implica mucho más que transcribir. La transcripción es la que funciona cuando se copia algo escrito por otro. Pero algo más, la transcripción sería la ilusión de que cada unidad de la lengua oral se representa con una grafía. Y sabemos que no es así. No me puedo parar ahora a explicar todo esto, pero creo que todos entienden, ¿no? No hay una transcripción directa de la lengua oral.
Como en todo proceso de construcción de conocimientos, hay lecturas y escrituras no convencionales o previas a la lectura y escritura convencionales. Los chicos leen como niños antes de leer como los adultos. Eso le contestó, esa respuesta la hemos guardado para la historia, un alumno de una maestra que está aquí, a una supervisora que se paró muy severa a su lado, visitó el aula y puso el dedo sobre lo que el chiquito estaba escribiendo y le dijo: ¿y vos por qué escribís así? Y el nene se dio vuelta y la miró y le dijo: porque yo soy un niño. Él tenía claro que esas escrituras son válidas, que no son válidas para su aprendizaje, no son las válidas para los adultos. La maestra lo había explicado tan bien que él estaba muy seguro de que él tenía que seguir escribiendo para seguir pensando y poder aprender. Bueno, como todo proceso, en todo proceso de construcción de conocimientos, creo que ya lo leí, hay lecturas y escrituras no convencionales previas a la lectura y escritura convencionales. Su legalización, esto es, no solo que las permitamos, sino que estimulamos para que se produzcan, que realmente escriban como piensan. Su legalización es importante para nosotros porque son genuinas. Muestran cómo conciben los chicos el funcionamiento del sistema de escritura. Y no solo les permite pensar sobre los problemas que ellos mismos tienen con sus pares y con el maestro. Y por si esto fuera poco, le permiten al maestro ver claramente cómo están pensando sus alumnos y con qué problemas tiene que seguir trabajando. Leo otra. Leer y escribir son prácticas sociales. La lectura y la escritura se aprenden y ganan sentido en contextos reales y significativos. Además, es necesario acceder a las prácticas sociales de lectura y escritura. Los chicos necesitan asistir a actos de lectura y a actos de escritura. En clase. Nadie aprende, me salté un renglón, es sumamente importante. La escritura no es para nada transparente. Para comprenderla hacen falta intérpretes. Nadie aprende a leer y escribir en soledad. Se requiere el intercambio con el material escrito, con el maestro, con los otros chicos. Los niños que han tenido un ambiente alfabetizador en su casa se alfabetizan muy rápidamente en la escuela. Pero a los que no han tenido esa suerte, hay que brindarles un ambiente alfabetizador en el aula, compartiendo con todos. Los chicos piensan y construyen conocimiento. Este es otro acuerdo conceptual. Esto implica que toda niña y niño debe ser reconocido como un sujeto activo, pensante, constructor de conocimientos. Cualquiera sea su punto de partida en un aprendizaje. La consideración de los distintos puntos de partida es sumamente importante, por cierto. Un proceso de construcción de conocimiento se desarrolla por sucesivas aproximaciones al objeto de conocimiento, con hipótesis cada vez más válidas. Los esquemas mentales que le permiten asimilar, esto es, dar significado, se desestabilizan con otras escrituras, con una pregunta, se complejizan hasta ser sustituidos por otros cada vez más aproximados al conocimiento válido.
Los maestros movilizan ese desarrollo, no se quedan expectantes observando. Movilizan ese desarrollo cuando plantean actividades y desafíos adecuados a cada momento. El error forma parte del proceso. Los errores infantiles revelan la lógica del pensamiento infantil. Muestran el proceso de conceptualización y son fundamentales para la intervención docente. Claro que no estamos hablando de cualquier tipo de error. Imagínense un chico que se distrae por la ventana mirando pajaritos. Bueno, no estamos hablando de esos errores. Estamos hablando de verdaderos errores constructivos que son sistemáticos porque derivan de un sistema de conocimiento del que el niño dispone. Los esquemas construidos hasta ese momento son su sistemita de conocimiento del cual derivan las hipótesis que tiene y explican por qué escribe como escribe. Estos errores expresan una apropiación parcial de algún aspecto del objeto de conocimiento, que forma parte del proceso de construcción y dan pie para seguir pensando. En lengua oral, por ejemplo, es muy claro cuando los chicos regularizan un verbo irregular y dicen poní en vez de puse. Y discuten porque, bueno, poní sería lo regular, ¿no? Y suponen y dicen que puse está mal. En lengua escrita hay muchísimos errores constructivos sobre los cuales hay que pensar. Enseñar es incorporar a los chicos a las culturas de lo escrito, tomando en cuenta lo que ya saben y piensan sobre el lenguaje. Los profesores, los maestros, son representantes de la cultura, de las culturas de lo escrito, que al planificar sus intervenciones articulan los propósitos de enseñanza con los saberes de los alumnos, los que los alumnos ya traen, y crean puentes entre lo que los chicos piensan y lo que necesitan aprender. Los docentes son profesionales inteligentes que estudian y que se renuevan, que escuchan el pensamiento infantil y en este caso trabajan con respeto con esas escrituras provisorias que precisamente muestran las ideas de los chicos en ese momento. La lengua escrita sabemos que fija y materializa el lenguaje. Hay quienes dicen lo reifica, de res, cosa. Lo pone delante nuestro. Y por eso permite el análisis de la lengua. Hay quienes consideran a la escritura un metalenguaje, ¿no? Es lengua escrita que a su vez analiza la lengua oral, permite analizarla. Entonces, bueno, y esto obviamente no es posible en la corriente fluida de la lengua oral, que tiene otro tipo de características y de posibilidades que no tiene la lengua escrita, ¿no? Tales como la prosodia y otras, el hecho de poder volver, retroceder, corregirse, seguir hablando, la gesticulación, etcétera, etcétera. Y la última, leer y escribir, son derechos fundamentales. Asegurar que todos los niños, jóvenes y adultos puedan llegar a ser lectores y escritores es un compromiso ético y también político. La alfabetización garantiza el acceso a las culturas de lo escrito. Y esto amplía la participación social, fortalece el ejercicio de la ciudadanía
y profundiza la comprensión del mundo que nos rodea, lo que citaba recién Gustavo, ¿no? Hay que recordar además que los grupos escolares son siempre heterogéneos y todos tienen derecho de avanzar en sus aprendizajes. Bueno, sabemos que estos principios son y fueron polémicos. Acá termino. Traje algunos ejemplos, pero no los voy a leer ahora. No quiero quitar tiempo a las compañeras que tienen mucho para mostrar y me parece que esto ya es bastante. Pero cierro diciendo que también sabemos que la divulgación de conocimientos no es fácil en ningún dominio del pensamiento humano. Sabemos que los prejuicios se asientan sobre el desconocimiento, pero allá vamos, cada vez con más intercambios, con mejores resultados y pensando por lo menos tanto como los chicos. Me gustaría cerrar diciendo que así como la escritura permite pensar sobre la lengua, la expresión escrita de nuestras ideas, si nos damos a escribirlas, nos permitiría reflexionar sobre nuestros propios pensamientos, invitando a escribir a todos. Hasta aquí. Tal como dijo Angélica, es un campo problemático, muy problemático el de la alfabetización. Y voy a acotarlo no solamente de la alfabetización inicial, sino también de la alfabetización avanzada o permanente. Me voy a tener que cambiar de lentes porque si los miro a ustedes no veo el texto, digamos. Son esas cuestiones que nos pasan a los que ya estamos chicatos. Entonces, es como que vamos a darle una pequeña vuelta de tuerca y a solamente hacer un recorte pequeño, si cabe la palabra, en relación a todo lo que ha señalado Angélica. Consideramos que es importante volver a marcar y a poner sobre la mesa de los temas educativos las tensiones que están presentes en el campo de la lectura y la escritura, que a veces estas tensiones pueden agudizarse o enriquecerse según desde dónde las miramos y sobre todo si las miramos desde lo que es la política educativa, ya sea desde la política nacional o de políticas provinciales. Nosotros le hemos puesto como un título que no es título porque no podíamos sintetizar en un algo breve, sino que es como una caracterización de algunas cuestiones que vamos a tematizar. Por eso hemos puesto ampliación de la mirada sobre la problemática considerando los resultados de evaluaciones censales, los diseños curriculares existentes y el acompañamiento de los docentes a través de capacitaciones y publicaciones ministeriales. Es como muy amplio al mismo tiempo, pero solamente vamos a hacer un recorte en algunos ítems. Vamos a ir a los resultados jurisdiccionales de Aprender 223 Primaria Córdoba, que se publicó el año pasado y en el 24 se publicó, pero sobre las evaluaciones censales del 2023. Estas denominadas pruebas Aprender, como comúnmente las conocemos o nos podemos referir a ellas, fueron realizadas por niños de sexto grado en el 2023 de escuelas públicas y privadas de nuestra provincia. Es un informe que fue realizado por la Subsecretaría de Información y Evaluación Informativa a nivel nacional, que depende de la Secretaría de Educación, ahora Secretaría, no Ministerio, que a su vez está dentro del Ministerio de Capital Humano. Esta evaluación del 2023 tuvo un carácter censal y participaron a nivel nacional 19.272 escuelas y 614.000 estudiantes. En Córdoba, las escuelas participantes fueron 1.716 y 52.800 estudiantes. A ustedes ahí pueden ver el porcentaje. No me doy cuenta si ustedes pueden comprender, pero por las dudas se los digo porque yo estuve aprendiendo porque no lo tenía en claro. Cuando dice Córdoba, 97,8 escuelas, que de las 100 escuelas
invitadas a participar o señaladas o seleccionadas, participó el 97,8%. Y dentro de las escuelas estatales, del 100% convocado, participó el 97,5% y así sucesivamente con la cantidad de estudiantes también, ¿no? En relación a un 100% de participación, ahí está el porcentaje de los que participaron. Los operativos nacionales de evaluación, como se denominó las ONE, en Argentina, se implementaron por primera vez en 1993 como parte del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa. Quiere decir que en Argentina desde hace más de 30 años se realizan este tipo de evaluaciones. De los resultados son evaluaciones estandarizadas, tanto a nivel primario como a nivel secundario. Estos resultados de las evaluaciones a aprender son realmente controvertidos, porque podríamos encontrar tanto adeptos como detractores. ¿Qué se evalúa? ¿Quiénes construyeron los instrumentos de evaluación? ¿Tienen impacto realmente en el interior de las instituciones de las cuales se las ha evaluado? Queremos decir que también hay estos resultados se dan a nivel macro, nación, tales porcentajes, a nivel provincia, tales porcentajes, pero si la escuela desea ver los resultados de su propia institución, se los dan también, ¿no? No es que es una información que se guarde. Son datos a tener en cuenta, más allá de las cuestiones mencionadas, muy legítimas de preguntar qué están haciendo, cómo, desde dónde están evaluando. Sumado a que muchas veces puede observarse que ese modo de abordar el instrumento de evaluación no incluye y no considera variables muy propias de los procesos de enseñanza que efectivamente suceden en el interior de las instituciones o en el interior de las aulas. Aún así, los ministerios de educación de la provincia o de una nación toman esos datos resultantes para revisar a veces, para reorganizar, para publicitar determinado porcentaje que se valora. También se difunden esos datos, se publican esos datos con la idea de valorar algunos planes que están en funcionamiento. Ahora bien, siempre se han realizado ese tipo de evaluación en la Argentina, desde hace más de 30 años se realizan. Hemos tratado de contextualizar desde cuándo se realizan estas evaluaciones o estos operativos nacionales de evaluación, porque el 93 no resultaría una fecha cualquiera desde cuándo se empieza a evaluar. En un artículo publicado en 1998, Rosa María Torres, el artículo se denomina La alfabetización inicial en el contexto de las nuevas políticas educativas, una visión desde América Latina, publicado en Contextos 4, que pertenece a la revista Lectura y Vida. Ella realiza un análisis de las políticas educativas de la década del 90. Expone que estas nuevas políticas educativas parten de diagnósticos internacionales realizados en la década del 80 y anteriores en la del 70. Indudablemente uno de los diagnósticos tiene que ver con lo que señaló Angélica hace un momentito, el de la dislexia, la enfermedad del siglo, como se le denominó entre el 60 y el 70. Todos estos análisis internacionales que estaban preocupados por los resultados o por cómo, porque también apareció en esos momentos el concepto de analfabetismo funcional, el de iletrismo para los franceses. Estos diagnósticos que fustigaron la educación de ese momento decantaron una conferencia internacional cuya lema fue Educación para Todos en Yongtien, Tailandia, en 1990. Digamos que es una conferencia que se destaca porque no solamente organismos internacionales como UNESCO participaron, sino también participó el Banco Mundial. Entonces, como que se concretiza esta preocupación por la alfabetización inicial en ese momento, pero también por la de adultos, y está vinculado esto también a esta idea de educación para todos, o sea, un principio que unió a gobiernos, a instituciones y a, diríamos, la banca internacional. Emilia Ferreiro, de nuevo en el año 2000, de nuevo no, lo hace varias veces, pero quiero rescatar el artículo en el año 2000, frente a una conferencia en Argentina, en Buenos Aires, frente a editores, señala
vuelve a referirse a esta conferencia de Jontienne del 1990 y considera que los propósitos de educación para todos no han sido cumplidos. Esta conferencia, nos estamos refiriendo a la conferencia de Educación para Todos, marcó un inicio en la búsqueda global destinada a universalizar la educación básica y erradicar el analfabetismo. Con la declaración y el marco Jontienne se asumieron compromisos y se establecieron pautas para una década de esfuerzos sostenidos de gran escala. En ese mismo artículo, Torres realiza un punteo, a modo de síntesis muy sucinta, de aquellos defectos del sistema escolar diagnosticados en décadas anteriores que estarían derivando en la necesidad de reformas educativas. Y va nombrando excesiva centralización del sistema escolar, ineficiencia interna, y aquí aparecerían los conceptos de repetición, deserción y fracaso escolar, obsolescencia del saber, profesionalización docente y énfasis en la capacitación y perfeccionamiento docente en servicio, y también aparece como un tema relevante la ausencia de evaluaciones de resultados desde perspectivas generales. Por lo tanto, la Argentina, tanto como otros países de Latinoamérica, consideraron esos diagnósticos y se decidieron a transformar la educación argentina. Y ahí apareció la Ley Federal de Educación de 1993, la 24.195, durante el mandato del presidente Carlos Menem. Entonces, frente a esa ausencia de evaluación a nivel censal, a nivel nacional, como un operativo de este rendimiento escolar, aparece en la misma ley federal este énfasis sobre la evaluación y en uno de sus artículos la necesidad de organizar operativos nacionales. Por lo tanto, la evaluación Aprender del 2024, a la cual haremos referencia con algunas hipótesis, tiene su génesis en la década del 90 como resultado de esta ola de reformas latinoamericanas. Como decíamos hace un momentito, este tipo de reformas también se ven condicionadas por el peso creciente de organismos internacionales. De hecho, en la misma ley habla de financiamiento educativo nacional e internacional. A partir de la implementación de la ley federal, se da inicio a los operativos nacionales. La última prueba ONE se realizó en el 2013 y posteriormente se la reemplazó por el programa Aprender en el 2016 hasta la actualidad. Las 24 jurisdicciones, 24 provincias de nuestro país siempre han participado de estas mediciones. En otro ítem de los ya mencionados como defectos del sistema escolar a los que hacía mención Torres, acerca del centralismo, la ley lo toma a este defecto y resuelve que los servicios educativos iban a ir pasando a la provincia, la descentralización. Por otro lado, se inicia un proceso de renovación de todos los diseños curriculares en las provincias de nivel primario, de nivel secundario. Para ello, se reciben desde el Ministerio de Nación los lineamientos nacionales de los contenidos básicos comunes, los CBC. Esos contenidos básicos se organizaron en 3 grandes grupos, llamémosle, que son los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Digamos que las más memoriosas tienen mucha experiencia en lo que significó esa transformación educativa en la década del 90, porque significó un volver a mirar no solamente lo que significaba la profesionalización docente, sino también la organización del sistema, porque la organización implicó que, como también en los diagnósticos anteriores frente a estos defectos del sistema, se preveía, una de las soluciones tenía que ver con aumentar los años de escolaridad obligatoria. Por lo tanto, pasamos del 7º grado a lo que en la ley federal se llamó primer ciclo, primero, tercero, segundo ciclo, tercer ciclo hasta el 9º año y el polimodal. Todos estos años pasaban a ser obligatorios. Sí. Que Córdoba organizó de manera diferente, ¿no es cierto? Teníamos primer ciclo de nivel primario, segundo ciclo de nivel primario, y luego terminaba en 6º y luego pasaba a CBU
ciclo básico unificado, primero, segundo y tercer año del secundario, y luego claro, el polimodal. Sí. Digamos que Córdoba lo que hizo fue, como se decía siempre, reestructurar lo que venía de Nación. Hicimos algo diferente. En relación al problema de la falta de profesionalismo de los docentes en la Ley Federal, en el artículo 53, inciso G, se preveía la creación de una red de formación y perfeccionamiento y actualización que recibió el nombre de Red Federal de Formación Docente Continua, que como organismo estructurado desde Nación, con un presupuesto muy importante, fue de 1994 a 1999. Indudablemente que en la provincia de Córdoba todavía decimos ese modo, ¿no? Es un curso que tiene puntaje de la red. Como característica positiva, queremos señalar que fue una verdadera revolución en relación a la incorporación de teorías dentro del currículum y como un problema también tiene que ver con la fragmentación. Eran cursos sueltos, separados, aislados, y hubo casi una lucha por conseguir el certificado, porque también había toda una cuestión que se comentaba de que iba a depender el sueldo, si te quedabas tu seguridad laboral también tenía que ver con la cantidad de capacitaciones que podías realizar. Un dato que me llamó la atención leyendo es que dentro de los cursos para nivel inicial se organizaron, el tema más importante fue el de la alfabetización inicial y se organizaron 780 cursos a nivel nacional en la década del 90. Porque entraba a jugar fuertemente esto de iniciarse en la alfabetización inicial, cuando a nivel inicial era un espacio para el juego, la socialización. Entonces de pronto había como una innovación importante ahí. Esta renovación curricular se concreta aquí en Córdoba, digamos, la ley, los lineamientos, la reforma que comenzó a organizarse en el año 97 con la propuesta curricular de nivel primario del primero y segundo ciclo de la EGB. En ella ingresaron, porque en este es el punto donde queremos ir, en ella ingresaron nuevos enfoques en relación a la didáctica de la lengua. Por ejemplo, la lingüística textual, pero lo que nos interesa aquí es remarcar que en nuestra provincia ingresan en la propuesta curricular de nivel primaria nuevas teorías acerca del concepto de lectura y de escritura. Y la perspectiva de alfabetización presente se centra, aparece en nuestro diseño curricular, considerar a la escritura como un objeto de conocimiento, que es uno de los conceptos, diríamos, uno de los conceptos fundamentales de Emilia Ferreiro, que lo acaba de nombrar Angélica. Digamos que estamos haciendo un pequeño rastreo que tiene que ver con cómo los diseños curriculares de nuestra provincia, cuestiones vinculadas a conceptos ligados a nociones como la lectura, la escritura, y nociones a los procesos de enseñanza, a la escritura como objeto de conocimiento, están presentes desde el año 97 en la provincia. Nos interesó rescatar nada más que este fragmento pequeño, que es, ahí lo hemos cortado, pero tenía que ver con los nuevos avances dentro de las teorías del lenguaje. La lengua escrita se configura como un objeto de conocimiento, instalándose nuevas concepciones teórico-metodológicas en relación al sujeto que aprende y a la enseñanza de la lectura y la escritura. Y más abajo, esta mirada identifica el sistema de escritura como sistema de representación notacional. A partir de la enseñanza y con la intervención del docente, el sujeto que aprende tiene la posibilidad de apropiarse del lenguaje escrito por medio de actividades de comprensión y producción. Quiere decir que los resultados publicados en el informe sobre la provincia de Córdoba, que el año pasado, figuran porcentajes según el nivel de desempeño, que son formas de organización de estas evaluaciones censales, en avanzado, satisfactorio, básico y por debajo del nivel básico. Los desempeños se miden a través de pruebas estandarizadas cuyos contenidos son fijos en función de los núcleos de aprendizaje prioritario.
Podemos observar en este cuadro comparativo que desde el 2013 los porcentajes positivos en Córdoba son interesantes, son importantes, porque estamos sumando, tal como lo hace este informe, lo que sería básico, satisfactorio y avanzado como un porcentaje positivo en relación a los desempeños en el área de lengua. Esta evolución, ustedes pueden ver, ONE 2013, en el 2016 recién empezamos con aprender, al 23. ¿No se distingue? Sí. Perdón. Los que están arriba en la parte superior, gris, en tono de gris, quiere decir avanzado. Desempeño avanzado. Estamos hablando de niños de 6º grado de la escuela primaria, de los que nombramos hace un ratito. El que sigue debajo del gris es el azul, satisfactorio. Más abajo, en un tono verde, básico. Y el último, el que está más pegado a la línea del 0, es por debajo del nivel básico. En este es muy interesante que veamos estos informes, porque les pueden ir dando, están los descriptores. ¿Cuáles son los descriptores que fueron tenidos en cuenta para hacer este tipo de evaluación? Volvemos al anterior. Digamos que lo que estamos conversando ahora con ustedes es, más allá de lo que podamos comentar acerca de esta evaluación, cómo podríamos explicar, interpretar, realizar algún tipo de hipótesis muy acotada, que podría decirnos que dentro de las acciones que se van realizando en el sistema educador, en el sistema de educación de Córdoba, hay algunas cuestiones que están resueltas de una manera interesante, positiva, adecuada. El cuadro lo que muestra, el que sigue, Silvia. En un artículo publicado por La Voz del Interior el año pasado se lee que el gobierno de Córdoba difundió un informe sobre las pruebas a aprender en el 2023, en el que el 75% de estudiantes que terminaron el 6º grado de la educación primaria alcanzan los niveles más altos de desempeño en lengua y el 63% en matemática. El mismo artículo informa acerca de los desempeños de Córdoba en relación al promedio nacional. Evidentemente, resultados como este siempre sirven para mostrar algunas cuestiones que están presentes o que no están. Ahora bien, esos resultados positivos al interior de nuestra provincia, como decíamos recién, ¿cómo los podemos interpretar? Es difícil y ardua y siempre recortada la lectura que vamos a realizar, porque no somos especialistas en resultados de las evaluaciones a aprender, ni tampoco somos especialistas en dispositivos de este tipo o de operativos nacionales de evaluación, porque sabemos que las variables que pueden influir son múltiples, variadísimas. Lo que sí sabemos es que vamos a realizar y compartir con ustedes unas hipótesis que darían cuenta de esos porcentajes alentadores en relación a la educación en lectura y escritura. Hemos seleccionado algunas variables que nos parecen muy importantes, teniendo en cuenta el lugar desde donde nosotros estamos hablándoles, vinculadas a la política educativa. En relación a las decisiones a nivel áulico que se van tomando y a las que hizo referencia también Angélica, que valoramos muchísimo el saber docente del aula y de la institución, es de muy difícil abordaje y sistematización y de cuantificación. Si podemos dar cuenta, nosotras vamos a dar cuenta de un proceso acotado realizado aproximadamente entre el 2008 y el 2020-22, nos vamos a extender hasta ese tiempo, que nos posibilita generalizar, pero que sí nos permitió observar también algunos resultados en función de cómo fue apropiándose la lectura y la escritura. No podemos abordar el campo de las políticas educativas en general, ya que tiene múltiples entradas, lo pedagógico, lo económico, lo jurídico, los recursos humanos, lo administrativo, lo normativo. Solamente nos vamos a quedar en 3 ítems, recortes. Uno que tiene que ver con el diseño curricular de nuestra provincia,
el acompañamiento en la implementación de los diseños curriculares y publicaciones ministeriales. Pero también tenemos que reconocer que antes de hablar del diseño curricular de la provincia de Córdoba, que es del 2008 nivel superior y el nivel primario de 2011-2015, según como está titulado, es fundamental para el modo en el que se construyó el diseño curricular de la provincia temas, conceptos que fueron, publicados, difundidos desde el Ministerio de Nación. Vamos a tomar ahora la revista, que nos parece fundamental que desde un ministerio, en una revista como en la revista Monitor, se haya publicado el artículo Ciudadanos de la Cultura Letrada, al mismo que hizo referencia Gustavo y también que ha hecho referencia, bueno, ahí lo tenemos en la tapa, está señalizado. Bueno, por si no lo conocen, digamos, algunas compañeras no lo conocen, es un artículo que fue leído inmensamente, frecuentemente, por lo menos desde nuestra experiencia en la formación docente inicial. Es un artículo del 2000 publicado en una revista de circulación nacional, donde pone en circulación el concepto de la cultura escrita. Luego nos parece fundamental hablar de la colección Propuestas para el Aula. Pusimos una tapa nada más, Propuestas para el Aula. Ahí tenemos EGB1, como veníamos de los CBC, de la Ley Federal de Educación, la denominación por ciclo. Y luego hablar de lo que significó en el 2004 el Consejo Federal de Educación cuando sancionó, organizó con todos los ministros de todas las provincias de la Nación los núcleos de aprendizaje prioritario. Estamos haciendo este nombre y poniéndole antecedentes porque consideramos que el diseño curricular de la provincia de Córdoba tomó todos estos insumos para confeccionar, construir y armar. Seguramente pueden quedar en el tintero muchas otras cosas. Fue muy difícil hacer esta síntesis, ¿sí? Seguramente han quedado cosas, pero estamos destacando aquellos que nos parecen como más importantes, ¿no? Bien. Entonces, te toca a ti. Sí, te toca. Esto lo elaboramos juntas y la verdad que fue un trabajo tremendo el hecho de tratar de rearmar y rearmarnos, porque la verdad que fue así también. Bueno, como veníamos enunciando, entonces la aparición de estos documentos, la aparición del documento de los núcleos de aprendizaje prioritarios, que se definían como un núcleo de aprendizajes prioritarios en una escuela, se refiere a un conjunto de saberes centrales, relevantes y significativos, y lo habremos repetido, que incorporados como objeto de enseñanza contribuyan a desarrollar, construir y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y sociales de los niños, que los niños ponen en juego y recrean cotidianamente. Bueno, y exponen entre las consideraciones la severa preocupación que tenía el Consejo Federal por la desigualdad y la fragmentación que aparecía en el sistema educativo, ese conjunto de saberes que ya venían, digamos, proponiéndose con anterioridad. Entonces, los NAP introducen una conceptualización diferente. Allí hemos puesto algunos, los que están en la diapo, diferente a lo propuesto por los contenidos básicos comunes, porque aquí aparece un cambio cualitativo desde la apreciación nuestra que se observa como un antecedente importante en relación con la didáctica de la lengua y la literatura. Por ejemplo, se habla de participación asidua en conversaciones, frecuentación y exploración asidua de materiales, escritura asidua de, consideraciones que se acercan más a una concepción que conocemos como prácticas del lenguaje propias de la cultura letrada. Este modo enunciativo indicaría un cambio en la noción curricular de cómo enunciar los contenidos. Podríamos decir que, como sostiene Delia Lerner, estaríamos frente a contenidos en acción, casi pensando en los quehaceres que conocemos, ¿no?
Bueno, en referencia a los diseños curriculares, ya dijimos que con la Ley de Educación Nacional 26.126, aparecen unos lineamientos curriculares nacionales para la formación docente inicial que va a sentar bases para la construcción de los diseños curriculares, sobre todo los de formación docente. Esa transformación curricular va a incidir en la formación, en la construcción, decíamos, de los diseños curriculares para la formación de profesores de nivel inicial y de nivel primario y también secundario. La formación inicial, de nivel inicial y primario, se extendió a 4 años, que fue importante eso, porque antes había tenido 2 años y medio, después pasó a 3, y ahora se extendía a 4. Se organizaron 3 campos de la formación, se incluyeron espacios novedosos, curriculares, simultáneos como talleres, seminarios, asignaturas. Y en el campo de la práctica docente se incluye un taller integrador que funcionaba como interdisciplinario. Y en primer año, vinculado a la didáctica de la lengua, se incorpora el taller de oralidad, lectura y escritura, que conocemos como el TOLE famoso, cuyo marco orientador proponía que incluye saberes, prácticas inherentes a la alfabetización académica y los trasciende con un propósito de constituirse como una experiencia de formación significativa en el trayecto de acceso, participación y permanencia en la cultura letrada. Esto es para nosotros muy importante porque estamos hablando no ya de la alfabetización inicial. Recordemos que en el 2002, algo que no pusimos aquí, pero hubo un seminario de alfabetización en Buenos Aires, y allí en ese material aparecía una conceptualización de la alfabetización como un continuum, algo que no terminaba nunca, que se extendía toda la vida. Entonces, podemos acá pensar que aquí se está concibiendo que hay un proceso en ese desarrollo que se llama alfabetización académica, que tiene que ver con la formación profesional de los docentes. Entre los lineamientos nacionales se sugería, exigía la concreción de un espacio independiente como el de alfabetización inicial, y esta decisión implicó que los equipos técnicos de nuestra provincia realizaran la inclusión de la alfabetización como un seminario, tanto para la formación inicial, para docentes de nivel inicial, como de nivel primario. Sí. No, lo que quería volver a decir, que para puntualizarlo, la Ley Nacional de Educación en el 2006 puso especial foco en la formación docente inicial, en esta profesionalización. Entonces, los lineamientos nacionales para la formación de este nuevo currículum, creo que no lo dijimos todavía o lo estamos por decir, en la ley se establecía la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, el INFO. A partir de la creación del INFO en el 2007, todas las provincias de la Argentina crearon o rearmaron sus direcciones de educación superior, que muchas veces o no existían o estaban subsumidas en otras direcciones, como en Córdoba estaba subsumida en la Dirección de Educación Secundaria, en la DEMES, en la Dirección de Educación Media, Especial y Superior. Este movimiento que se da a partir de la ley de la creación del INFO, el Instituto Nacional, y la creación de las direcciones de nivel en todas las provincias para la jerarquización de la formación docente, implicó un movimiento muy importante que tiene que ver con, en esos lineamientos que se enviaron a cada una de las provincias, la aparición de estos espacios curriculares para la formación docente inicial y la elección de estos contenidos que se fueron poniendo, de alguna manera estaban trabajando para garantizar o por lo menos darle cuerpo más concreto a esos núcleos de aprendizaje prioritario del 2004 y también
la alfabetización inicial aparece por primera vez como un espacio separado de la lengua, de la didáctica de la lengua, y aparece como un espacio separado de la literatura. Esto no es menor dentro de una provincia, y que a partir del 2008 este proyecto educativo dentro de lo que es nivel superior en la formación docente de la provincia de Córdoba comienza a funcionar. Para nosotros es una hipótesis significativa de pensar que los resultados de las evaluaciones a aprender tienen que ver con todos estos contenidos, con todas estas reformas, con todos estos enfoques de didáctica de la enseñanza, de la lectura y de la escritura. Considerar a la escritura como un objeto de conocimiento, considerar al sujeto que está aprendiendo. En el nivel primario. Y antes de que Silvia siga, a modo de pequeño homenaje, queremos decir que una colega, que es Silvia Vidales, estuvo en los 2 diseños curriculares. Y no es menor el trabajo que ella realizó, no solamente por la coherencia conceptual que hubo, sino por la fuerza con la cual se defendieron esos conocimientos, esas tendencias, esos conceptos, esas líneas de trabajo para que pudiera llegar a las escuelas, ¿no? Sí, siempre hemos destacado la condición de coherencia que hay desde el nivel inicial, los diseños curriculares de nivel inicial hasta la formación de docentes, que eso es como muy interesante. Entonces, bueno, ¿qué concepción había en nivel superior? Esto fue el TOLE, que ya lo dijimos. Se destaca en el seminario de alfabetización la lengua escrita como objeto de conocimiento. Ahí ven ustedes la coherencia. Para el nivel primario aparece la alfabetización mencionada como un proyecto de toda la escuela, como una tarea de todos y para todos. Y se habla del proyecto alfabetizador, que se orienta a garantizar que todos los estudiantes, desde el comienzo mismo de la escolaridad, participen de los beneficios y alcances de pertenecer a un mundo letrado. Un poco rescatando lo que estaba diciendo Angélica, ¿no? Y que los actores institucionales estén en relación con la concepción de la alfabetización como una prioridad social, cultural y no solo escolar. O sea, que salía desde los límites de los bordes de la escuela para expandirse a lo social. También se cita en el diseño de nivel primario a Delia Lerner, que ya digamos es como para nosotros una cabeza importante, un estandarte, y que señala que todo saber, toda competencia están moldeados por el aquí y el ahora de la situación institucional en la que se producen. Y nombra 2 aspectos que nos parecen interesantes de recuperar: esto de superar las prácticas y propuestas pedagógicas aisladas. Se propone esta necesidad de continuidad, lo que hablaría de un equipo docente que pueda entre todos armar realmente un proyecto de alfabetización. Y en un segundo plano habla de el compromiso, como que corresponde a la escuela y los maestros, dice, comprometerse en una fuerte tarea de mediación que no es fácil ni liviana, no se desarrolla de manera aislada ni lineal. Esto es fuerte para nosotros porque se criticó mucho a la escuela, como que dejaban hacer a los estudiantes, como que el maestro no intervenía, y ya desde el diseño está explicitado que hay una necesidad de mediación, una fuerte tarea de mediación. Ambos diseños curriculares, además de prescribir los contenidos explicados como saberes, desarrollan síntesis explicativas, conceptuales y orientaciones didácticas. Esta manera de construir los diseños curriculares apunta a un docente profesional de la docencia y a una institución, ambos con capacidad de autogestionar sus saberes. Si algo reconocemos de los diseños de primario y de formación docente, es que se constituyen en sí mismos de un material riquísimo de estudio. O sea, no está solamente la nominación de los contenidos, de los objetivos, los contenidos, sino también que hay fuertes aportes explicativos en donde hay muchas, incluso hasta nominación de intervención docente, de cómo intervenir.
Bien, a ver, y otra cosa que queríamos marcar es que evidentemente que los diseños curriculares no quedan ahí congelados, sino que a su vez los equipos técnicos siguen aún trabajando, siguen proponiendo. Acá hay 2 materiales que estamos mencionando como actualización curricular, progresiones de aprendizaje, lo último que ha aparecido, que bueno, invitamos a su lectura y a que lo pongan en consideración, ¿no es cierto?, para los debates en las escuelas. Bien, el otro ítem que íbamos a abordar era el acompañamiento en la implementación de los diseños curriculares. Y ahí sí queremos remarcar un poquito hacia atrás que en Córdoba la DIE, Dirección de Innovación e Investigaciones Educativas, creada en Córdoba en 1985, fue un espacio institucional dentro del Ministerio que favoreció la capacitación con dispositivos importantes que fueron modificándose con el tiempo. Aquí, en relación con el tema que estamos tratando, queremos señalar una capacitación mixta, presencial y a distancia, que se llama la lectoescritura inicial en la Escuela para la Democracia de 1990. Muchos de más edad, seguramente. En uno de sus módulos aparece como lectura complementaria el artículo de Emilia Ferreiro de 1982. ¿Se debe enseñar a leer y escribir en el jardín de infantes? Un problema mal planteado. Ya el título viene a mover el avispero. Todo, sí. No, lo que queremos señalar es que desde 1982 venimos leyendo como selección dentro de un ministerio artículos de Emilia Ferreiro, ¿no? En ese sentido, más allá de los resultados de una encuesta, de una evaluación nacional, queremos valorar muchísimo lo que se denomina, bueno, el cuerpo docente, las docentes que están en ejercicio, que están en servicio, su interés por aprender, su interés por estudiar, las reuniones, el material iba llegando, iba leyéndose de manera variada, pero iba leyéndose. Gente que se reunía a leer, estudiar, bueno. Bien, y todo este dispositivo estaba basado en otro dispositivo con el mismo nombre, elaborado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 1985. O sea que llega a Córdoba, se transforma, se aplica. Bien, haremos referencia a algunos dispositivos organizados por el Ministerio de Educación de nuestra provincia. Por ejemplo, entre ellos, organizado por DGES, en el que, bueno, vamos a dar cuenta de algunos, por favor, no todos. Es impresionante, la verdad, lo que nos costó hacer esta síntesis, porque además hemos participado de muchos, y mucha gente, muchos colegas que están aquí, hemos compartido esta situación de acompañar docentes en muchísimas tareas. Pero vamos a destacar 2, como por ejemplo que resultó de un proceso de capacitación, de acompañamiento docente durante los años 2011 en la escuela primaria, en primer grado, con escuelas del interior. Yo voy a hacer referencia particularmente, me tocó en James Cray, y en 2012 trabajamos con segundo grado, y articularon con primer grado, los chicos trabajaban juntos, maestras y niños de primer grado y de segundo de la misma escuela, y en el 2013 se llegó al resultado de esta publicación que se llama De Maestro a Maestro, que digamos fueron los maestros los que escribieron, tuvieron la responsabilidad de tirar al papel toda esa experiencia. Los coordinadores acompañábamos esa situación de escritura muy compleja. En el caso de James Cray eran 12 escuelas primarias, más, que acá lo estamos destacando, más una institución de Oliva de formación docente que se llamaba Catalina Caviglia de Vizca. Y las 12 escuelas que participaron, una se llamaba, no lo voy a ver, Mariano Moreno, y la otra Maestro José María Salgueiro. 2 escuelas que estaban separadas por una plaza, no eran enemigas, pero no se querían mucho porque competían por el tema de los estudiantes y pudieron trabajar juntas.
y algunas de sus maestras estuvieron en el equipo de producción y de escritura. Fue muy interesante el proceso. La producción final, en este caso, tuvo que ver con el diseño de 2 afiches. Cada escuela trabajó con un proyecto, una que tenía que ver con SOS, los perros callejeros, y la otra se llamaba El oro azul, cuidemos el agua. Entonces hubo todo un proceso, fue impresionante, 2 años trabajando con ese equipo y terminó con una movida en el pueblo, en James Cray, pueblo, ciudad, ya no sé, no me animo, no quiero entrar en esa discusión. Una movida, los niños recorrieron las calles, tenían paradas con explicación oral de sus investigaciones, hacían arenga a la gente del pueblo para que se sumara, para que cuidara, para que atendiera a los perros, y había afiches, entregaban tarjetas, y bueno, y como resultado se dieron estos afiches. Una cosa importante de marcar es que los afiches resultantes en el día de esa gran movida estaban hechos en papel afiche. Y cuando dijimos, bueno, el ministerio va a ofrecer la publicación en un afiche, no, decían las maestras, ya está, ya listo, no, vamos a hacer. Entonces Gabriela, bueno, con los equipos de diseño, como en todos los otros equipos, hubo todo un trabajo para diseñar y editar las producciones de los niños, terminaron con este resultado y se expusieron en diferentes lugares del pueblo. Por ejemplo, en la terminal de colectivo, en la municipalidad. Y era impresionante los chicos que llevaban a los padres a ver eso que estaba ahí, que ya no era el papel afiche, sino que tenía una forma que podía competir con los otros afiches y publicaciones de otros estamentos, de propaganda, etcétera, etcétera. Que eso fue interesante. Estamos dando como si fuera un ejemplo de acompañamiento en la implementación de los diseños curriculares. Este proyecto que estamos mostrando ahora terminó en publicación, pero no todos los dispositivos de acompañamiento de los diseños curriculares en nuestra provincia terminan con publicación. Aquí Silvia va a seguir comentando de lo organizado por otra subsecretaría. Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, CEPICE, lo que conocemos como la SUBSE. Bien, la SUBSE. Bueno, hubo proyectos, 2 dedicados o destinados a supervisores y directivos, como aparecen allí, concentrados en Huerta Grande, muy multitudinarios. Se trabajó específicamente sobre unidad pedagógica y alfabetización inicial, o sea, cómo la apropiación de la lectura y escritura y cómo abordarlo desde la enseñanza. Y luego, en el año 2015, talleres destinados a docentes a partir de aquello que se había trabajado con supervisores y directivos. Luego también, en el año 2013 y 2014, refiriéndonos a la alfabetización inicial, hubo 2 capacitaciones, tramo 1 y tramo 2, la del año siguiente, que tenían que ver con alfabetización inicial. Una capacitación era semipresencial, porque había encuentros presenciales y había un trabajo a distancia con cuadernillos, materiales de lectura que iban en CD. Bueno, todo un trabajo con un proceso. Lo que queríamos destacar es que también en la defensa del trabajo del docente y lo que significa abordar la alfabetización inicial, esto de cómo acompañar al niño. En ningún momento, ni siquiera a partir del diseño curricular, ni en ninguna de las capacitaciones, se menciona esto de esperar a los niños a ver que maduren, que no. Se proponían muchas ideas, muchas propuestas, muchos ejemplos de intervenciones, cómo el docente correspondería que intervenga para acompañar ese proceso de apropiación del niño o esa oportunidad de ingresar a la cultura letrada. Entonces, por ejemplo, para nombrar a algunos, estos aparecieron en la capacitación de Huerta Grande, pero volvieron a aparecer en todas las otras capacitaciones. Por ejemplo, mientras diseña y planifica la propuesta áulica antes del desarrollo, cómo selecciona material, analiza las potencialidades, mire cómo tiene que plantear las instancias de mediación. Plantea consignas, propuestas, que no son la presentación de un simple ejercicio, sino verdaderas situaciones problemáticas. Prepara posibles pistas alternativas para ofrecer en esas situaciones planificadas,
piensa cómo plantear a los niños el propósito y el sentido de la tarea, porque también es importante esto de, si vamos, por ejemplo, en el caso de James Cray, las 12 escuelas, las maestras desde el inicio sabían que tenían que comunicar a los chicos, explicitar cuál era el propósito de todo ese proyecto que se iba a desarrollar. Entonces, cómo de explicar a los niños el propósito de la propuesta y el sentido de la tarea. Y también prever los referentes posibles, ya sean aquellos referentes, nosotros nombramos libros, portadores de textos, materiales que vayan quedando en las paredes de la escuela, las escrituras de los mismos chicos que van quedando para ser mirados, revisados, ¿no? Y durante el proceso, digamos, el desarrollo de la propuesta áulica, bueno, generar clima de confianza, intervenir para poner en duda las acciones y respuestas de los niños, formulando preguntas que puede llevar anotadas ya por las dudas que aparezca, la duda o la inquietud de los niños, habilitar interpretación, aportar su punto de vista y abrir el diálogo, o sea, que los niños puedan intercambiar apreciaciones a partir de cómo creen que aparece la palabra, aparece, no aparece, la letra, cuál letra, etcétera, etcétera. Es así. Presentar la escritura siempre de manera contextuada, y acompañada de un contexto material. O sea, siempre la idea es sugerir, y así también lo pide el diseño curricular de nivel primario, que los textos escritos no aparezcan sueltos, aislados, sino en el soporte en el que circula socialmente, que eso también es importante. Y un contexto verbal, o sea, esto de explicar por qué, hacia dónde vamos, qué mirar, cómo, por ejemplo, cómo realizar comparación entre las escrituras, o sea, solicitar explicaciones, presentar las pistas, hacer que miren los referentes, consulten. Bueno, coordinar información recibida con lo que ellos ya saben y la oportunidad de plantearse nuevos problemas, abrir los ojos a nuevos problemas, invitar a los chicos a seguir pensando. Y sí es importante esto que está marcado al final, que siempre hay la posibilidad de realizar un seguimiento pormenorizado, o sea, esto es, con evaluaciones periódicas, con dejar constancia de los procesos de los estudiantes. Por ejemplo, en el material de UP que habíamos propuesto, que está por allí, una cuestión es hacer listas de cotejo, acompañar portfolios, para ir dejando registrados los procesos y tenerlos en cuenta. Bien, y vuelvo para atrás en este intento de dar una explicación o una interpretación sobre un resultado de un operativo nacional de evaluación. Hemos seleccionado, como recién les comentábamos, el diseño curricular de nuestra provincia del 2008 de nivel superior y de 2011-15 de primaria, pero hemos señalado también que desde antes, de 1997, hay un ingreso de conceptos vinculados al concepto de lectura y escritura, a la presencia de materiales reales en el aula y a la escritura como objeto que nos parece muy valioso que se tengan presentes a la hora desde cuánto hace que estamos trabajando como provincia. Estos diseños siempre, en su mayoría, tuvieron acompañamiento en la implementación de los diseños curriculares. Estos acompañamientos fueron de muy diverso tipo, algunos masivos, algunos más pequeños, algunos terminaron en publicación, otros no. Siempre fueron gratuitos. Y también consideramos importante las publicaciones ministeriales, las publicaciones que se hicieron desde nuestra provincia. Ya mostramos las que se hicieron desde Nación, algunas. Vos sabés, Silvia, que recién cuando te miré, acá. Entonces esta tiene que estar más... esta está en este lado como acompañamiento porque en el 2022 publicamos este libro en el cual Angélica realizó el primer capítulo,
también como un proceso de acompañamiento que se llamó Siestas de Escritura del 2020, 2021 y 2022. Lo mostramos como publicación, pero como resultado de un proceso de acompañamiento también, que se inició con la pandemia. Entonces fue una reorganización, desde cómo dárselo, desde qué manera, organizar el streaming, fue una cosa muy compleja que requirió todo un reacomodamiento dentro de nuestro sistema educativo. Y en relación a las publicaciones... Bueno, publicaciones que muchos ya conocen, de los fascículos de mejora de los aprendizajes de lengua, matemática y ciencias. Acá hemos puesto 2 ejemplos, los que tienen que ver con lengua, que rescatamos como interesantes, uno que tiene que ver con leer con propósitos diversos y otro que tiene que ver con producción escrita. También tenemos en el moradito la colección de unidad pedagógica, rescatamos la producción, la número 6, apropiación del lenguaje escrito, intervenciones docentes y evaluación de los aprendizajes. Allí ensayamos con la profesora Brenda Griotti, que allí está atrás de alguien. Trabajamos fuertemente esta idea de acompañar o sugerir ideas para evaluar, pero evaluar procesos. No solamente el producto final, sino poder mirar procesos. También otra colección que nos parece muy interesante, sobre todo la de primer ciclo de colección Pensar la Enseñanza, que también era de CEPICE, ¿no? Bien, a ver, esta... sí, ya para cerrar, ¿quieres cerrar vos que tu fuerte? No, solamente queremos reiterar lo que hace un momento dijimos. Es muy difícil interpretar los porcentajes de un operativo nacional de evaluación porque los resultados pueden ser multicausales. Pero sí consideramos y valoramos un trabajo que se viene haciendo en nuestra provincia desde la construcción misma, desde el enfoque de enseñanza de la didáctica elegido, seleccionado, puesto en marcha con acompañamientos variados y dispositivos. También quiero nombrar a un dispositivo muy importante que se realizó en nuestra provincia, que tuvo al inicio solamente un efecto en nuestra ciudad, que fue sintéticamente el programa de fortalecimiento 108, que también se hizo desde un informe, desde un diagnóstico que estaba vinculado a la repitencia, al fracaso escolar, y cómo a partir de esa investigación, llamémosle instituciones, un Ministerio de Educación y un gremio se unieron para poder organizar un dispositivo muy valioso, que fue el de elegir un docente que acompañara a otro docente en el aula y en las situaciones que planificaba. No sé en estos momentos cómo está siguiendo este programa. Maestros más maestros, pero bueno, más equipos. Bien, vamos a valorar que el esfuerzo de que haya un docente que pueda colaborar con el diseño del aula y el diseño institucional siga en pie, porque en general en ese proyecto también la perspectiva tenía que ver con el enfoque constructivista de enfoque psicogenético y con las prácticas sociales de lectura y escritura. Quiero mencionar, no lo pusimos aquí porque no está destinado como temática a la alfabetización inicial, pero en ISEP hemos trabajado procesos grandes con la especialización de lengua y literatura, en la didáctica de la lengua y la literatura, y bueno, con la generación de módulos también a distancia, pero en el caso nuestro, la que yo coordiné, tenía que ver con segundo ciclo. No lo hemos puesto aquí por una cuestión de que ya tuvimos que acortar mucho. Para cerrar, vamos a tomar una frase de Rosa María Torres que sostiene, porque digamos que en esta frase hace un reconocimiento que nos parece fundamental para todo lo que tenga que ver con la didáctica de la lengua y de la lectura y de la escritura. En el campo de la alfabetización, el desafío docente adquiere proporciones dramáticas dado por un lado el enorme rezago y la férrea resistencia al cambio y por otro
el espectacular despegue que ha experimentado el conocimiento en este campo en los últimos años, signado no únicamente por el avance, sino por el inicio de una verdadera revolución en la comprensión del lenguaje, del sujeto que aprende, del proceso mismo de adquisición de la lengua. Emilia Ferreiro constituye en esta región, Latinoamérica, la piedra angular de esa revolución en el campo de la alfabetización inicial. Y luego ella termina con una frase poética que nos parece valiosa, que dice que el campo de la educación está minado de problemas, pero por las grietas aparecen flores por todos lados. Y fundamentalmente las flores son el trabajo del aula.